A ver, del 21 al 24, ¿cuál hacemos? 23. 23. Bueno. Dice el conjunto, ¿sí se alcanza a ver? No. A ver, dice el conjunto de todos los puntos en R2. ¿Sí están de acuerdo que esos son puntos en R2? Tales que, fíjense cómo te lo está dando como conjunto, pero tú tienes que entenderlo. Son los puntos en R2 tales que sus componentes son el mismo número. ¿Sí están de acuerdo? Tales que sus componentes son el mismo número. Por ejemplo, un elemento de ese conjunto, ¿quién sería, ingeniero? No. Un elemento de ese conjunto, ¿quién sería? Un elemento de ese conjunto. Un elemento de ese conjunto. A ver, es este, chavos. X, X. X, X. ¿Esto qué es? Puntos en R2 tales que las dos coordenadas o componentes son el mismo. A ver. 1, 1. No 1 y 1. ¿Sí? Otro. El punto 3,3, el punto menos 5, menos 5, el punto menos raíz de 8, menos raíz de 8. ¿Sí se entiende? ¿Sí? Son elementos de ese conjunto. Ahora la pregunta ¿es un espacio vectorial? Bueno, pues hay que buscar alguna propiedad que no cumpla. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Y qué creen? Que cumple todas. Cumple las de la suma, cumple las de la multiplicación. Por ejemplo, si yo sumo dos de estos, vean que esto, ¿cómo se llama? En cómo vamos, ustedes van a decir es que los puntos no se pueden sumar. Sí, efectivamente, pero lo estamos viendo de esta forma. ¿Sí están de acuerdo, verdad? Sí, porque ustedes van a decir los puntos no se pueden sumar. Como que no está muy definido, pero recuerden que lo estamos viendo como vector matemático. ¿Sí? Entonces esto aquí es igual. Y esto sigue perteneciendo al mismo, ¿verdad? Entonces sí cumple las de la suma. También si los cambiamos, cumple, por ejemplo, el del elemento neutro aditivo. ¿Quién es el neutro aditivo? Pues el 0. Pero es el 0,0. Ojo, es el 0,0 o así. ¿Sí? No es el 0 número, sino que es el elemento neutro aditivo de ese conjunto. Sí cumple todos, prácticamente no hay problema. Miren, por ejemplo, uno que no es este. Ahorita lo checamos. 23 sí, este no. ¿Por qué este no? A ver, este ¿cómo lo pudiéramos definir? ¿Cómo pudiéramos definir a ese conjunto? Ya les ayudé. A ver, ahora traten de decirme cómo lo definiría. ¿Cómo qué? A ver, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Rápido. Puntos en el plano, puntos en R2. ¿Qué característica tiene? Que la primera coordenada o componente es positiva. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? Por ejemplo, el 1,0, 2,5. Pero por ejemplo el menos 2,8, ese ya no va a pertenecer. ¿Sí? Bueno, pues este no. ¿Por qué no? Porque no cumple ¿cuál?
Exactamente, la del inverso no la cumple. Mira, a ver, ese sí pertenece, ¿verdad? Pero ¿cuál sería su inverso? Sí, ¿por qué? Porque sumado con este me daría el neutro aditivo que sería 0,0. Pero ¿qué pasa? Que este ya no va a pertenecer al conjunto, porque estamos diciendo que la primera componente debe de ser positiva. ¿Sí están de acuerdo? Bien, pero hay otra. ¿Qué otra no cumple? La de la multiplicación escalar. Por ejemplo, este sí pertenece, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Pero si yo ese lo multiplico por cualquier escalar, puedo coger, por ejemplo, el menos 1. ¿Están de acuerdo que el menos 1 es un escalar? Si yo multiplico a este por este, ya no va a pertenecer al conjunto, no se cumple la propiedad de cerradura. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí se entendió? Entonces el 21 no, pero el 23 sí. A ver, acuérdense de la página, por favor, es la 160. ¿Sí? Bien, a ver, vámonos entonces acá. ¿Qué capítulo era, perdón? 4.2, número 23. Más arriba. 4.2, ¿qué número? 21. No es un espacio vectorial. El axioma 6 falla porque si lo multiplico por menos 1, la del neutro multiplicativo, ¿sí están de acuerdo? Y obviamente también la del inverso. Y el 25 sí es un espacio vectorial. ¿Sí están de acuerdo? Ahí está. ¿Sí? Bien. ¿160? Sí. A ver, miren, el 26. Este es el conjunto de todas las matrices 2 por 2 de la forma esta de aquí. A ver, ¿quién nos da una regla para describir al conjunto de este problema? Una regla. ¿Cómo sería? Rápido. Conjunto de las matrices 2 por 2 tales que el elemento 2, 2 es igual a 1. ¿Sí o no? ¿Cuál es el problema, chavos? ¿No es eso? ¿No es eso? ¿No oigo? Bien. ¿Ese es un espacio vectorial? A ver. Acuérdense que nada más con que pienses en una que no lo cumpla. ¿Alguien ya encontró alguna que no cumpla? Pues no cumple varias. No cumple la de la suma. Porque si yo sumo dos matrices de esas, el elemento 2, 2, ¿qué me va a dar? 2. ¿Y cuánto debe de ser? No cumple el de la suma. ¿Sí o no? No cumple el de la multiplicación escalar. Si yo multiplico una matriz de esas por cualquier número, el elemento 2, 2 ya no va a ser 1, a menos de que ese número sea 1, ¿sí o no? Pero puede ser que ya no la va. Tampoco cumple la del inverso aditivo, porque el inverso aditivo de esa matriz sería menos A, menos B, menos C, menos 1. El inverso ya no pertenece al conjunto. ¿Sí es sentir? Está fácil, ¿no? No oigo. Bueno, pues ahí está. Vamos a continuar. Subespacios. Ya vimos lo que son los espacios vectoriales. Para que un conjunto sea un espacio vectorial debe de cumplir esos 10 axiomas. ¿Sí? Pero ahora vamos a ver lo que es un subespacio. Un subconjunto no vacío W de un espacio vectorial se denomina subespacio si W es un espacio vectorial bajo las operaciones de suma y multiplicación escalar definidas en V. Es decir, va a ser subespacio si se cumple la de la multiplicación, la de la cerradura de la suma y la de la cerradura de la multiplicación escalar, nada más. ¿Sí? A ver,
Por ejemplo, vamos a ver cómo demostramos si es subespacio o no un conjunto. Aquí está en el recuadrito este que tiene. Dice, si W es un subconjunto no vacío de un espacio vectorial, entonces W es un subespacio de V si solo si se cumplen las condiciones de cerradura, que era que les comentaba. La primera es que la suma de dos vectores de ese conjunto debe darnos por resultado otro elemento de ese conjunto. Y la segunda es que para cualquier número real, para cualquier escalar, si yo lo multiplico por un elemento de ese conjunto, el resultado debe de ser un elemento de ese conjunto. Aquí nada más debe de cumplir esas dos propiedades. ¿Sí se entiende? Sí. Miren, por ejemplo, vamos a ver este. Sea W el conjunto de las matrices singulares de orden 2, demuestra que no es un subespacio. Bueno, va a haber algunas que sí va a ser un poquito complicado de demostrarlas, ¿sí? Y va a haber otras que va a ser muy fácil. ¿Cuáles son las que son muy fáciles de comprobar? Por ejemplo, las de Rn, esas son muy sencillas de comprobar, o las de las matrices, o las de los polinomios. Las que sí son un poquito más complicadas son, por ejemplo, las de las matrices, pero matrices especiales, como por ejemplo en este caso, que nos dicen matrices singulares. A ver, ¿qué es una matriz singular? Que no. ¿De qué? Que no tiene inversa, que no es invertible, pero hay una forma más sencilla de definirlo: las matrices cuyo determinante es cero. ¿Sí o no? Esa es más sencilla. ¿Sí se entiende? Entonces, híjole, pues esto abarca muchísimas formas, ¿no? ¿Sí o no? A ver, pues una matriz singular es aquella cuyo determinante es cero. ¿Cómo va a haber una regla para eso? Pues, ¿están de acuerdo que está cañón? ¿Sí o no? ¿Sí se entiende? Entonces, ¿cómo podrías comprobar esta propiedad? Muy sencillo, pues pensar en matrices que sean singulares. Les apliques la propiedad y veas si cumple esas dos características. ¿Sí? Por ejemplo, fíjense. Obviamente no nos dice si son matrices 2 por 2. Primero que nada tienen que ser cuadradas, ¿están de acuerdo, no? Pero no nos dice si son 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4, no. Por sencillez vamos a chambear con las 2 por 2, son las más facilitas. Ya con ellas ya se va a generalizar para las otras. ¿Sí se entiende? A ver, esta matriz es singular. ¿Por qué? Porque su determinante es cero. Este por este menos este por este. ¿Sí o no? Es singular. Voy a pensar en otra. ¿Esa es singular? ¿Sí están de acuerdo? Bien, estas dos son singulares. Si las sumo, ¿qué me da? Esa. ¿Sí están de acuerdo? Sí. ¿Ese es singular? No, no cumple la cerradura. Se acabó. Fíjense bien que está bien sencillo. Claro, tienes que pensar. A ver, tengo que buscar dentro de las infinitas matrices 2 por 2, porque esas son más sencillas con las que podemos cambiar. Si existen dos singulares que al sumarlas me dé una que no sea singular,
tú sabes que la identidad es no singular, ¿verdad? ¿Sí o no? La identidad es no singular. Entonces, pues plantea dos matrices cuya suma te dé la identidad, ¿sí o no? Y estas dos son singulares, pero su suma no. Entonces no cumple la ¿qué? La de la cerradura. ¿Sí se entendió? Entonces no es subespacio. No cumple la cerradura de la suma. Ya con eso, pues ya, la otra ya no es necesaria. Pero si quieres, te muestras la otra. A ver, C por A, ¿cuánto me da? Me queda así, ¿verdad? C, 0, 0, ¿sí están de acuerdo? ¿Y esto qué? ¿Este es singular? ¿Este es singular? Sí. Sí cumple la cerradura de la multiplicación, pero la de la suma no. Tiene que cumplir las dos. ¿Sí se entendió? Entonces no es subespacio. ¿Sí se fijaron? A ver, otro. Mira, demuestra que W, a ver, no es subespacio. ¿Esto cómo lo pudieras definir? Bueno, vamos ya mejor a los ejercicios. ¿Para qué le hacemos tanta? Y ya para qué. Nada más. Ya acabo de les expliqué. Órale, atásquense. Ahí nos vamos a hacer el 2. ¿Sí? Ahí va. Se ve que está así medio grandecito. ¿Sí o no, Sai? ¿Ahora sí vas a sacar 90, ingeniero, o no? O sí, ingeniero, porque dijiste que ibas a sacar, ¿qué? 85, creo. En este que pasó, se te fue. ¿Sí o no? ¿Qué pasó? ¿Lo hubieras agarrado ahí? Te quedas que se fuera. ¿Ves? ¿No? Sí. Ahora sí lo vas a agarrar. ¿Eh? Ahora sí. Sí, ingeniero, porque si no. Bien. A ver, me dice W igual a tal que X y Y son números reales. A ver, ¿cómo pudiéramos definir a ese conjunto? ¿Son puntos en qué? En R3. Entonces este lo pudiéramos definir como el conjunto de puntos en R3, tales que la tercera componente es el doble de la primera menos el triple de la segunda. Sí. ¿Sí o no? Sí. Ahí está. De esa forma puedo definir ese conjunto. ¿Sí se entendió? Sí. Bueno, voy a ver si cumple la primera, que es la de la cerradura de la suma. Me voy a coger un elemento de ese conjunto. ¿Están de acuerdo que es un elemento de ese conjunto? Fíjense cómo aquí lo estoy haciendo en general, a diferencia de las matrices. Tuve que pensar en casos particulares. ¿Sí están de acuerdo? En este sí. Lo puedo hacer en forma general porque hay una regla, pero no había regla para las singulares. No tienen una estructura en común. ¿Sí se entiende? Entonces, este pertenece a este, ¿no? Y este pertenece a ese. Sí, también. Bueno, entonces los voy a sumar. Si los sumo, ¿cuánto me va a dar? A más C, B más F, coma, 2A más 2E menos 3B menos 3F. O sea, A más C, sí, porque ahí no puedo hacer nada. Tampoco puedo hacer nada aquí. Pero en la otra sí puedo hacer algo. Puedo hacer esto.
¿Sí están de acuerdo o no? Tiene una B de más. ¿Sí están de acuerdo? Tiene una B de más. Perdón. ¿Sí? Ahí está. Ahora sí. ¿Sí se entendió? Sí. ¿No oigo? ¿Por qué ponen los conjuntos? ¿Perdón? ¿Por qué se ponen los dos conjuntos? La suma de ambos conjuntos. A ver, no. Esto sí es un conjunto, hija. Porque está entre corchetes. Esto es un conjunto. Esto es un elemento de ese conjunto. ¿Sí? Un elemento que la tercera componente es el doble del primero menos el triple del segundo. Este es otro elemento de este conjunto. ¿Sí se entiende que estos son elementos y esto es un conjunto? Por eso aquí va llave. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ok. Al sumar, ¿qué pasa? ¿Me dio un elemento que pertenece a este conjunto, sí o no? Sí, ¿por qué? Porque la tercera componente es el doble de la primera menos el triple de la segunda. Sigue cumpliendo la regla. Entonces, ¿sí satisface la cerradura de la suma? ¿Sí se entendió o no? ¿Sí? ¿Queda claro? Vamos con la segunda. ¿Cuál es la segunda? Cualquier escalar multiplicado por un elemento de este conjunto. A ver, un elemento de este conjunto. M, N, ¿cómo sería? ¿Sí se entiende o no? ¿Sí se entiende que este es un elemento de este conjunto? Si hago operaciones, ¿qué pasa? Cm, Cn, 2Cm menos 3Cn. ¿Sí están de acuerdo o no? ¿Esto sigue teniendo esta forma? Sí. Entonces compre las dos, si es subespacio. ¿Sí se entendió? Sí. Ahí está. Por eso digo que esas son más sencillitas. ¿Sas? Bueno, pues vamos a seguirle. Mira nomás. ¿Qué hubo? Acuérdense que en el de la multiplicación escalar C debe de ser diferente de 0. El número nunca debe de ser 0. ¿Sí? O a ver, déjenme ver. ¿Qué es lo que dice? Bueno, en realidad no dice si debe de ser diferente de 0, ¿eh? ¿Sale? En realidad no lo dice, pero para la cuestión de las combinaciones lineales sí. Sí dice, bueno, dice que deben de ser escalares, a fin de cuentas el 0 es un escalar, entonces tomen lo que sí, sí puede ser 0. Nada más que recuerden que en la combinación lineal no. O sea, no puede haber ahí problemas. Y vamos a continuar entonces. Vamos acá. A ver, por ejemplo, miren, tenemos estos. W es el conjunto de los vectores en R3 cuya tercera componente es menos 1. A ver, ¿si es subespacio o no? El conjunto de los vectores en R3 cuya tercera componente es menos 1. ¿Eso cómo lo pudiéramos poner? Como W igual a
el conjunto en R3, o sea AB, pero la tercera componente es menos 1. ¿Sí están de acuerdo? Tal que A y B son reales. ¿Sí están de acuerdo que así lo definiríamos el conjunto? ¿Es subespacio? No, no cumple la suma. Si yo sumo dos elementos de este conjunto, la tercera componente, ¿cuánto me va a dar? Menos 2. ¿Sí o no? Ya no va a pertenecer al conjunto. No cumple la cerradura de la suma, pero tampoco cumple la de la multiplicación escalar. Porque si yo multiplico cualquier elemento de estos por un número, la tercera componente va a ser el negativo del número, no menos 1. Ya no tiene la forma. ¿Sí se entendió? ¿Sí? Lo mismo también la 8 no lo es. El 9, el conjunto de todos los vectores en R2 cuyas componentes son números racionales, no. ¿Por qué? Fíjense. ¿Cómo definiríamos el 9? Todos los vectores en R2 tales que pertenecen a los racionales. ¿Sí están de acuerdo? ¿Cumple la 1? Sí. Porque si yo sumo dos elementos de este conjunto, siendo que sus componentes son racionales, si yo sumo dos racionales, ¿qué me da? Racional. ¿Verdad? Entonces, sí va a cumplir la primera, pero no va a cumplir la segunda. ¿Por qué no cumple la segunda? Porque C puede ser cualquier número. Si yo cojo, por ejemplo, a raíz de 2, ¿qué pasa? Este es un número irracional. Si multiplico un irracional por estos que son racionales, ¿qué me va a quedar? Irracional. Ya no va a tener la forma. No cumple la segunda. ¿Sí se entendió o no? ¿Sí? Entonces, vean, se fijan, no es tampoco muy complicado esto. Por ejemplo, la 15 tampoco va a ser subespacio. ¿Por qué? Porque si yo sumo dos matrices de este conjunto, fíjense cómo son matrices, tales que el elemento 1, 1 es 0, el elemento 2, 2 es 0 y el elemento 3, 3 es 1. ¿Sí están de acuerdo que sí podríamos definir ese conjunto? Bien. Si yo sumo dos matrices de esas, ¿qué pasa? Que el elemento 3, 3 va a ser 2. Ya se jodió. ¿Sí o no? No cumple la suma. Pero tampoco va a cumplir la de la multiplicación. Porque al multiplicar cualquier matriz de esas por un número, el elemento 3, 3 pues va a ser ese número. Ya no va a ser 1, que es la reglita, ¿sí o no? No es. ¿Sí se entendió? Bueno, a ver, vamos a hacer uno de estos. Mira, del 38 al 42, agárrense uno. Dale. Ya para pasar a lo que sigue. Y yo creo así como que ya lo entendí, ya se viene ya por lo menos. Dale. 40. ¿Algo? Dítamelo, por favor, ingeniero. W es igual ¿sí? al conjunto de todos los valores S menos DT tales que S son números reales. Bien. ¿Cómo pudiéramos definir ese conjunto? A ver, alguien. ¿Cómo? Todos los puntos en R3, ¿están de acuerdo? Sí. Puntos, vamos a ponerlo como puntos. Puntos en R3 tales, o vectores en R3 si quieren, ¿sí? Vectores en R3 tales que la segunda componente es la primera menos la tercera.
¿Sí o no? La segunda componente es la primera menos la tercera. Así de fácil. ¿Sí o no? ¿Sí? Sí. Bien. Cumple la primera. A ver, usted que tenía dudas, señorita, denos un elemento de este conjunto. Sería 2. No. En general. Acuérdense que aquí, como es una regla, sí podemos plantearlo de forma general. ¿Sí están de acuerdo? A ver, ingeniero, sale. ¿Ah? A menos B Ujú. y B. Muy bien. Más otro. Ven. No les recomiendo que utilicen C porque ven que C se utiliza para la multiplicación constante de la multiplicación. Bueno, por ejemplo, X menos Y y Y. ¿Sí están de acuerdo o no? Bien. Si la sumo, me va a quedar A más X, coma, A más X menos B menos Y. ¿Sí están de acuerdo? Y luego B más Y. Pero ahí podemos hacerle su ¿qué? Su manita de gato. ¿Por qué? Porque lo puedo poner así, mira. A más B, no, A más X menos B más Y. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Y luego aquí B más Y. ¿Y esto sigue siendo de esta forma? Sí. Porque esta es esta menos esta, la primera menos la segunda. ¿Sí se fijan? Sí cumple la primera. Bien. Cumple la segunda. C por M, M menos N. ¿Sí están de acuerdo? Sí. ¿Sí o no? ¿Qué onda? CM, CM menos CN, CN. ¿Este sigue teniendo esa misma forma? También. Entonces sí subespacio. ¿Sí? Ahí está. Que no es subespacio, es la 38. Todas estas sí lo son, ¿eh? Mire, la 38 no es, porque si sumo, a ver, déjenme mover. Porque si sumo dos elementos de ese conjunto, es el conjunto de los puntos en R3 tales que la tercera componente es 4. ¿Sí o no? Sí. Pero si sumo dos elementos de ese conjunto, me va a dar una cuyo elemento, tercera componente, tercer elemento es 8. Ya no va a cumplir. ¿Sí o no? Tampoco cumple la de la suma. Es fácil verlo, ¿no? ¿Sí? La 41 sí va a ser, sí, la 41 sí va a ser, ¿están de acuerdo? Chequenlo, así va a ser también la 42, no a ver la 40, sí, creo que la 40, a ver, vamos a ver la 42. Vean, ¿cómo lo definiríamos? Como el conjunto de los vectores en R3 tales que su segunda componente es el inverso multiplicativo de la primera componente. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, un elemento de este conjunto pues es este. ¿Sí o no? Sí. Y otro elemento sería ¿quién? Por ejemplo, ¿sí están de acuerdo? Sí. Entonces, ¿qué pasa si lo sumo? Porque me va a quedar A más M, 1 sobre A más 1 sobre M, B más N. ¿Sí están de acuerdo? Pues ¿qué creen que no va a ser? ¿Por qué no va a ser? Porque, mira, aquí, ¿qué tienes que hacer? Tienes que simplificar. ¿Sí están de acuerdo?
Que la suma es esta. ¿Y qué pasa? Que ya valió. ¿Por qué? Porque esta no es el recíproco de esta. Aquí claro que pudieras ponerle como A más M. ¿Sí están de acuerdo? Es lo mismo, ¿sí están de acuerdo? Pero si se fijan que este no es 1 sobre este. ¿Sí o no? Sí. Entonces ya valió. Tampoco va a cumplir la otra. O sí. A ver, vamos a ver. ¿Qué pasa? No, tampoco la va a cumplir. Mira. Esta no es 1 sobre CA. ¿Ya se fijaron? No es. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Bueno. Pues continuamos. Conjuntos generadores e independencia lineal. Ese tema es bastante interesante, ¿eh? ¿Qué dice? Miren, ya más o menos hemos platicado un poquito de combinación lineal. Dice, un vector V en el espacio vectorial, un vector V minúscula en un espacio vectorial V mayúscula se denomina combinación lineal de los vectores U1, U2 hasta UK en V. Si V se puede expresar en la forma V igual a C1 por 1 más C2 por 2 más un chingo más CK por UK. Es decir, si ese vector se puede expresar como una suma de múltiplos escalares de esos vectores. ¿Sí están de acuerdo? Si eso es posible, entonces eso se llama combinación lineal. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? Entonces aquí tenemos algunos ejemplos de combinaciones lineales. Vean, yo tengo un conjunto de esos tres vectores. Entonces yo puedo expresar el primero como una combinación lineal de los otros dos. Luego, por ejemplo, aquí tengo un conjunto de estos vectores, 4 vectores que son matrices en R2. Entonces, la primera matriz la puedo expresar como una suma de múltiplos escalares de las otras dos. Entonces, las puedo expresar como una combinación lineal de las otras tres, pero son tres. A eso se le llama combinación lineal. ¿Sí? Y vamos a ver esta definición. Definición de conjunto generador de un espacio vectorial. Y dice, si yo tengo un conjunto de K vectores, el cual es un subconjunto del espacio vectorial V, entonces ese conjunto se llama conjunto generador si todo vector del espacio se puede expresar como una combinación lineal de los vectores en S. Si eso es posible, se dice que S genera V. ¿Sale? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, por qué este conjunto sí genera R3. Si se fijan que es un conjunto de 3 vectores, ¿verdad? Entonces nos dice, genera R3. Vamos a ver. 1, 2, 3, 0, 1, 2, menos 2, 0, 1. ¿Sí están de acuerdo? Bien.
Ese conjunto genera a R3. ¿Por qué? Porque todo vector en R3, si se fijan cómo son estos vectores, puntos en el espacio tridimensional, ¿cuál sería un punto general en R3? ¿Sí están de acuerdo? No conozco cuánto vale E, B ni C. Es cualquiera. ¿Sí se entendió? Bien. Este cuate se puede expresar como una combinación lineal de ellos. ¿Sí están de acuerdo que esa es la combinación lineal? Sí. Suma de múltiplos escalares. Aquí me falta C3. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Bueno, pues vamos a hacerlo. Si yo desarrollo esta suma vectorial, ¿qué me queda? Primera componente, C1 más 0, ¿sí están de acuerdo? Menos 2C3. ¿Sí se entiende eso? Sí. ¿Vamos bien? Tercera componente, C1 y C2. nada más. Tercera componente, bien. Entonces, cualquier vector en R3 se puede expresar de esta forma. Si eso es posible, significa que C1 menos 2C3 va a ser igual a 2C1 más C2 igual a ¿quién? A B. 3C1 más 2C2 más C3 igual a C. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? No conozco a A, B y C porque pueden ser cualquiera. ¿Sí? Pero la cuestión es de que existan estos coeficientes de tal manera que eso sea posible. ¿Y cuándo eso va a ser posible? Si el sistema de ecuaciones tiene solución. ¿Sí están de acuerdo o no? Si tiene solución, entonces significa que cualquiera de estos se puede expresar como una suma de múltiplos de esos tres vectores. ¿Sí? ¿Y cómo le hacemos para saber si tiene solución? Pues la forma fácil es sacar el determinante del sistema. ¿Por qué? Porque si el determinante es diferente de 0, quiere decir, no, miento. Si es diferente de 0, tiene solución única. ¿Sí están de acuerdo? Pero si es diferente de 0, no sabemos, puede tener infinitas o puede tener no solución. ¿Sí se entiende? Entonces, ¿qué onda? Cambiamos con la matriz de coeficientes. Nada más con la matriz de coeficientes, mira. No le pongo raya A, B, C. ¿Por qué? Pues porque puede ser cualquiera. ¿De qué sirve que esté yo moviéndole ahí? La idea es que si tiene solución, lo puedo ver con la pura matriz de coeficientes. ¿Sí están de acuerdo? Bien, ¿qué hago? Menos 2 renglón 1 más renglón 2, menos 3 renglón 1 más renglón 3, ¿sí o no? ¿Qué pasa? 1, 0, menos 2, está rapidito, Menos 2 más 2, 0, 0 y 1, 1, menos 4 más 0, menos 4, menos 3 más 3, 0, 0 y 2, 2, ¿cuánto? 6 y 1. Es 4, ¿no? No menos 4. A ver, ¿dónde? Menos 4 es 4. Aquí es 4, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Bien. Luego, ¿qué hago? Menos 2 renglón 2 más renglón 3. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. 1, 0, menos 2, 0, 1, 4, 0 y 0, 0. Menos 2 más 2, 0. Luego, menos 8 más 7, menos 1. ¿Qué pasa? Que tiene solución. ¿Sí se fijan que tiene solución? ¿Por qué? Porque queda escalonadito. ¿Sí se fijan? ¿Sí o no? ¿Sí? Acuérdense que si no tiene solución llegaríamos a un absurdo, ¿no? Un absurdo que sería, el absurdo es cuando tenemos 0 igual a algo diferente de 0. ¿Sí están de acuerdo? Pero en este caso, ¿qué pasa? Que queda bien escalonadita. Eso significa que tiene solución única, no hay variables libres y el determinante será diferente de 0. Entonces sí
genera. ¿Por qué? Porque cualquiera se puede expresar como una combinación lineal de ellos. ¿Vale? Bien. Pónganse a estudiar ingeniería. Voy a compartir links para dudas. Pero en serio, pónganse a estudiar. Aprovechen el tiempo. Ya hemos hablado de eso. ¿Sí? ¿Desde qué tema va a empezar el examen, perdón? A ver, ¿alguien le puede decir al joven si va a venir el examen? No, a ver, ¿cómo? ¿Hasta dónde? A ver, díganle a su compañera hasta dónde va a venir el examen, por favor. No,